El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes a las 18 horas. Hoy nos visita virtualmente la doctora Natalia Aruguete. Natalia es investigadora de CONICET, doctora en Ciencias Sociales, tiene un magíster en Sociología Económica y es licenciada en Comunicación. Se dedica al estudio de las redes sociales, los medios, y de eso vamos a hablar en un rato. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos por darnos tu tiempo. Me gustaría que me digas cómo decidiste tu carrera, qué te llevó a las ciencias sociales, a la sociología, a la economía, porque has tocado casi todas las sociales en tu recorrido. Yo creo que en parte, por un lado, algunos deseos que vengo teniendo desde chica, siempre me interesaron los medios de comunicación, quería ser periodista, de hecho yo ejerzo como periodista, aunque no sea mi trabajo central, pero tengo una labor periodística, y luego lo que me fue pasando en ese recorrido por distintas disciplinas tiene que ver con la multidimensionalidad de mi objeto de estudio. Cuando yo trabajé en investigación para la maestría y el doctorado, trabajé cómo se había dado la cobertura mediática de la privatización de Entel, para lo cual necesitaba de todas estas herramientas multidisciplinarias para poder abordar un objeto que era complejo y tenía todas estas aristas. Sí, porque bueno, veo que en tu recorrido hiciste, digamos, varios temas, si bien todos están relacionados con la comunicación y los medios. Por ahí ahora estás más en el lado de las redes sociales, ¿no? En esta instancia. Y también en los medios, digamos. Yo en ese sentido no establezco una relación absolutamente dicotómica entre medios y redes sociales. Creo que la conformación de las agendas en el nuevo escenario mediático digital requiere el aporte de ambas perspectivas y de ambos escenarios. Entonces, también sigo analizando las coberturas de los medios tradicionales, por un lado, de determinados eventos políticos, y al mismo tiempo incorporo el análisis de las redes sociales en estos estudios. En estas redes, digamos, has investigado sobre el tema del tratamiento de la IVE, de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. También has investigado sobre temas de presentaciones periodísticas sobre el tema violencia, inseguridad. También sobre diarios chilenos y el tratamiento del pueblo mapuche, las fake news, los trolls, o sea, tenemos mucho de qué hablar. Sí, digamos que me parece que todo eso fue abonando a cómo se entienden de manera compleja y comprensiva los eventos políticos. O sea, las redes sociales tienen un funcionamiento y una participación en las campañas electorales que es distinta a la que pueden tener en marcos de eventos donde los principales promotores de encuadres y marcos de significación son los activistas y los movimientos sociales. En ese punto es donde uno se va introduciendo en las complejidades que tiene un objeto de su estudio, ¿no? ¿Cómo tenés, bueno, si bien no es tu tema particular, pero digamos, ¿en qué momento histórico, digamos, se instalan las redes como fuerte, ¿no? Porque hasta hace unos pocos años todavía era casi una cosa muy limitada, por ahí a algunas personas o a los más jóvenes que tenían usos varios, pero hace unos años como que, bueno, todo pasa por las redes, ¿no?
Claro, yo creo que por lo menos en Argentina, un momento que yo ubico como un momento en el cual se produce un evento que genera una interacción masiva de mensajes en las redes sociales, y creo que en ese punto es un punto de inflexión, es la muerte de Nisman. Uh-huh. De hecho, Ernesto Calvo, con quien yo trabajo todo lo referido a redes sociales, es quien inicia ese trabajo como caso, iniciador en la Argentina, y allí es donde uno podía empezar a ver cómo se activaban determinado tipo de mensajes y cómo se producían determinadas burbujas alrededor de un evento que era profundamente polarizante. Uh-huh. Y esto después, bueno, esto continúa, ¿no? O sea, como que ya, digamos, si bien ese fue el puntapié inicial, dio a un montón de situaciones que casi son tan polarizantes como ese suceso. Sí, digamos que también uno empieza a observar, no solamente en Argentina, sino en la región, una suerte de interacción más regional, más internacional de este tipo de interacciones en redes sociales, ¿no? Digamos, uno puede ver en determinadas campañas electorales que también participan burbujas o comunidades que vienen de esos países. En el propio caso de análisis que nosotros hicimos en la interrupción voluntaria del embarazo, había participación de comunidades, de grupos feministas que venían de Brasil, de España, de México, de Chile, e incluso diría que en el golpe que se da, en el golpe institucional que se da en Bolivia, también pudimos observar muy claramente cómo allí las interacciones en Twitter tenían una clara participación de comunidades de todos o casi todos los países de la región que estaban hablando sobre el golpe, pero que en realidad estaban hablando de las izquierdas y las derechas en la región, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que nosotros fuimos viendo es que conforme avanzó nuestro análisis, también se fue internacionalizando y agrandando mucho la interacción en estas plataformas. Uh-huh. ¿Cómo fue la investigación de la instancia de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, precisamente en Twitter, que es lo que hicieron ustedes? ¿Qué cosas pudieron encontrar, subrayar, rescatar? Nosotros inicialmente, cuando lo analizamos en el año 2018, allí lo que observamos fue que alrededor de ese evento las interacciones en Twitter tendían a una despolarización de la conversación. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? Porque en algún sentido esta perturbación ideológica, esta disonancia cognitiva que generan los mensajes de aquellos a los que no nos parecemos, no era tal en el caso de no era tal en este caso. Uh-huh. ¿No? Entonces, un primer evento que es como la antesala de la IBE 2020 es la discusión alrededor de la IBE 2018, donde hay muy bajo nivel de polarización. Uh-huh. Esto después también lo logramos ver en ese mismo año en la red que se arma alrededor del hashtag Mira Cómo Nos Ponemos, donde uh-huh. la despolarización es aún mayor. Uh-huh. Cuando volvemos a analizar esto en el marco de un informe técnico que hicimos con otros investigadores, donde se analizaron distintas cosas, nosotros allí nos propusimos no solamente analizar la interacción que había de narrativas en la red social Twitter, sino también cómo se daban los consumos de noticias en por distintas plataformas, cómo se conformaban distintos tipos de encuadres en las coberturas de los medios digitales, y también cómo se daban todos estos elementos en comparación con la aceptación o no aceptación que observábamos en una serie de encuestados que habíamos tenido oportunidad de encuestarlos
en el marco de nuestras investigaciones, donde les preguntábamos si estaba a favor o no de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en la investigación del 2020 en realidad fue mucho más comprensiva e incluyó todo este ecosistema mediático digital que excede la mera interacción de las redes sociales. Y allí lo que veíamos es que había mucha consistencia entre lo que pasaba en las respuestas de las encuestadas, en los consumos de noticias por distintas plataformas, donde por caso veíamos que el consumo de noticias vía Facebook estaba mucho más relacionado con una valoración negativa de la interrupción voluntaria del embarazo, y el consumo de noticias vía Twitter estaba relacionado con una valoración más bien positiva de la interrupción voluntaria del embarazo. Y al mismo tiempo lo que observábamos era que en las redes sociales se armaban dos grandes marcos interpretativos. Por un lado, el marco que era más pro derecho al aborto, y por otro lado, un marco que se autodefinía como pro vida, que era el marco impulsado por el contramovimiento. En las redes sociales en particular, nosotros vimos muchísimo mayor consistencia, congruencia y visibilidad de los marcos propuestos por el activismo verde. Y mucho más desorganizado y mucho menos compacto los marcos que se proponían desde el contramovimiento celeste. Muy, muy interesante esto que estás diciendo. Hacemos una breve pausa para escuchar un temita musical y seguimos en unos segundos. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Volvemos a hablar con la doctora Natalia Aruguete, investigadora de CONICET, que nos está comentando su investigación sobre medios y redes sociales, específicamente en el tratamiento de la ley IVE que se dio hace unos años. ¿Qué tipo pueden caracterizar, por lo menos en estos casos puntuales que han investigado, cómo se conforma la población que utiliza redes sociales? ¿Todos utilizan redes sociales? ¿Tienen franjas etarias, digamos? Algunos utilizan más Twitter, otros más Facebook, otros más otras redes. Sí, hay, digamos, no solamente hay franjas etarias, también hay distintos niveles socioeconómicos que usan una u otra red, hay distintos tipos de intereses. Pensemos que en la red Twitter circula más información política o información dura, y quienes participan de esa red social están como mucho más relacionados con la información, entienden más los códigos relativos a lo que está ocurriendo en el ámbito político, cosa que no necesariamente se da en la red Facebook, donde participa tal vez gente más grande o incluso quienes son usuarios y usuarias de Facebook tal vez son quienes están en regiones o en ciudades más pequeñas y no tan centrales o no tan urbanizadas y tan pobladas. Entonces hay como distintos elementos que distinguen el uso y la circulación de información por parte de distintos tipos de usuarios en las redes sociales. La red social Facebook es la que mayor nivel de utilización tiene en la Argentina. Nosotros tenemos, de los que están conectados a la red, tenemos más de un 90% de personas que tienen Facebook, y en el caso de Twitter la cantidad de usuarios de Twitter es infinitamente menor, ¿no? Sí, es muy, muy pequeña. Nosotros solemos decir que se trata de una aristocracia tuitera autoseleccionada, ¿no? Que son estos intensos que están muy involucrados con aspectos políticos y que entienden mucho, están muy inmersos en aquello de lo que se está hablando. Bueno, no casualmente con esto que comentas, los políticos ahora eligen esa red para hacer sus campañas. Si bien utilizan las otras, estas como que son más intensas, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos, yo creo que los políticos o cualquier otro tipo de emisor que quiera hacer una campaña digital tiene que prestar atención a
no necesariamente a todos, sino a qué tipo de redes están usando aquella población a la que se están dirigiendo. Porque, por ejemplo, muchas veces ocurre que un político dice quiero estar en Twitter y por ahí vive en una ciudad con muy pocos habitantes donde casi nadie tiene Twitter, y entonces quienes lo van a estar mirando van a ser por ahí un público, o por lo menos el alcance que tenga va a ser muy limitado. Y en ese punto, además, no se puede pensar solamente, o sea, alguien que quiera armar una estrategia digital no puede pensar solamente en ser influencer en una red social, sino que tiene que pensar más en términos de ecosistema. Y ese ecosistema se conforma a partir de la convergencia y la participación de distintos tipos de plataformas, y no solamente de plataformas digitales, sino de plataformas digitales que converjan y generen sentido con otras instancias mediáticas. Por eso al principio yo decía, no concibo tanto la dicotomía entre medios tradicionales por un lado y redes sociales por otro. Y con respecto a esto que me acabas de decir, por ejemplo, ¿notás, hay obviamente diferencias entre los discursos, por ponerle un nombre, de los medios y de las redes sociales, o son, digamos, similares? Hay consistencia, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque los medios digitales habitan las redes sociales. En ese punto, por eso digo, ese es uno de los elementos por los cuales no se puede establecer tal dicotomía, digamos. No es que los medios vayan por un lado y las redes vayan por otro, sino que los medios están habitando las redes sociales y están tratando también de instalar su agenda en el escenario digital. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el tipo de consumo de distintos tipos de medios, e incluso muchas veces de distintos tipos de periodistas, independientemente de sus medios, que hay en las redes sociales, es un tipo de consumo mucho más fragmentado y mucho más personalizado. Entonces, ahí, cuando yo decía, observamos mucha consistencia, yo me refería a que aquellas comunidades en las cuales están circulando determinados temas de preocupación, determinados asuntos de interés público o determinados encuadres interpretativos, se consumen medios digitales cuyos marcos interpretativos son coherentes con los marcos interpretativos que están circulando ahí, porque en realidad se están consumiendo en esas burbujas porque los usuarios los están activando. Uno no puede pensar en la circulación de mensajes en redes sociales si no piensa en el usuario que las activa. Entonces, esa interacción que se da entre quien propone un determinado encuadre y quien lo activa del otro lado, es decir, quien lo comparte, es lo que conforma agendas y encuadres homogéneos y locales en el interior de determinadas burbujas virtuales. Entonces, allí es donde no podemos seguir pensando que los medios van por un lado y las redes van por otro, porque en realidad los medios están diciendo lo que esas comunidades aceptan que se diga y por ende propagan esos mensajes. ¿Vos podríamos decir que hay más pluralidad de voces en las redes que en los medios? No necesariamente, no depende. La pluralidad de voces no depende de las redes. Muchas veces cuando las redes se polarizan mucho, también se jerarquizan profundamente las interacciones y los usuarios de alto rango, es decir, aquellos que son influencers, no solo dentro de las redes, sino que también son celebrities fuera de las redes, son los que tienen mayor capacidad de imponer sus mensajes y de que sus narrativas se propaguen mucho más. Hay, en cambio, otro tipo de eventos donde la fuerza de los movimientos sociales o de actores de la sociedad civil es mucho más fuerte, por supuesto a partir de una organización social. Obvio. Es mucho más fuerte y entonces hay otras voces que se pueden empezar a escuchar. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, claramente la agenda y los marcos de significación los llevaron adelante el movimiento verde y en menor medida el contramovimiento celeste. Pero no es que va de suyo que si estos usuarios están habitando las redes sociales, entonces van a poder tener una participación de la información y la comunicación mucho más democrática. No va de suyo. No, yo lo decía haciendo referencia a lo que vos comentabas antes, digamos,
que hay un porcentaje de población que accede a esas redes por uso, contando también las que no pueden acceder por falta de servicio. Digamos, bueno, hay diferentes estratos sociales desde ese lugar, o diferentes... Claro, lo que pasa es que una cosa es habitar las redes sociales para ser consumidor de narrativas que producen otros en las redes sociales, y otra cosa es habitar las redes sociales para forjar una agenda alternativa, una agenda social, una agenda propuesta desde abajo. Claro, eso es lo que digo que no va de suyo. El hecho de que digamos, si yo escribo un posteo en Twitter, en Facebook o lo que fuere, que yo putee en ese lugar, que tenga expresiones de bronca, o que me queje, o que promueva una determinada idea, no va de suyo que esa idea alcance mucha visibilidad si yo soy un usuario de la plebe. Entonces no cambia demasiado si yo grito dentro de un ascensor que si lo hago en las redes sociales, donde nadie comparte mi información. O sea, en las redes sociales la cuestión no es habitarlas, la cuestión es poder promover agendas alternativas. Hay oportunidades para eso, pero depende de la organización y la formación política de sectores que no son los que detentan el poder de manera estable, ¿no? Sí, eso está claro, me gustó eso, que sí soy de la plebe. Y volvemos a esto de esta aristocracia, ¿no? Que accede. Claro. Sí, eso es muy importante. El tema de las fake news, digamos, ¿cómo vos también hablaste o investigaste sobre el tema de las denominadas fake news o falsas noticias, de los trolls, digamos, cómo se implementa eso? ¿Qué papel juega? ¿Cuál en diferentes situaciones, digamos, confunde? ¿Cuál es la idea? Una primera cuestión que yo plantearía allí no es fake news o noticias falsas. Es fake news por un lado y noticias falsas por otro. Las noticias falsas son noticias que son falsas en su contenido, o está tergiversado su contenido, o es incompleto su contenido y entonces se incurre en falsedades, o hay una descontextualización que también deriva en una interpretación errónea de ese contenido. Pero en las noticias falsas no necesariamente hay una intención deliberada de generar un daño o de generar un evento político alrededor de eso. Muchas veces tiene que ver con errores involuntarios de quienes estamos participando de esta interacción y esta construcción de narrativas, ¿no? Que es una construcción de más de uno. En cambio, en el caso de las fake news, sí son estrategias de desinformación que tienen muy claro cuál es el objetivo, y el objetivo es o dañar a un determinado sector, o generar visibilidad de un tema en el cual uno tiene alguna ventaja, ¿no? Muchas veces, no sé, voy a poner un ejemplo que suele ser muy usado, digamos, pero en la estrategia de desinformación del expresidente Donald Trump, donde promovía la idea de que las elecciones eran fraudulentas y amenazaba con hacer juicio alrededor de eso, judicializar la elección, etcétera. Bueno, eso tenía que ver con dar visibilidad a un tema en el cual él sacaba una ventaja relativa, porque finalmente lo que logró fue que muchos votantes creyeran, aún después de la elección, que las elecciones habían sido fraudulentas, e incluso obligó a los demócratas a defenderse de eso y a dar explicaciones alrededor de ese asunto. Eso también es uno de los objetivos que a veces aparecen como más imperceptibles, pero que están detrás de una estrategia de desinformación o de una campaña de fake news. Bien. Ahora seguimos hablando en un ratito, hacemos una pausa y volvemos con esto. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Volvemos con la doctora Natalia Aruguete. Estamos hablando de redes sociales, estamos analizando el tema de las fake news, y nos dabas ejemplos, Natalia, del uso de esto por parte del expresidente Donald Trump. ¿Han investigado esto con el tema del COVID y la vacuna y las vacunas? Porque también creo que se dio algo con respecto a esto, ¿no? Esta utilización un poco difusa, intencional, de lo que era vacunarse o no vacunarse. Sí, a ver, en este caso yo rescataría como los dos lados de la moneda.
Por un lado, cuando uno analiza las estrategias de desinformación, por supuesto pone la mirada en el lugar del emisor de este tipo de estrategias y, digamos, el poder y la coordinación que hay de distintos tipos de actores alrededor de estas campañas, pero no puede dejar de pensar en quiénes son los receptores o los interlocutores válidos de este tipo de mensajes, que son los que garantizan esa activación, que garantizan que esos mensajes se compartan y que en definitiva se propaguen, ¿no? Sin ser compartidos no hay viralización posible de las estrategias de desinformación. En ese punto yo creo que no podemos dejar de mencionar un aspecto más estructural que observamos en el análisis que hicimos en la pandemia, pero que se corresponden con una mirada estructural que excede a la pandemia, que tiene que ver con cómo nuestras percepciones sobre los eventos en alguna medida dependen de nuestras percepciones identitarias, donde la identidad partidaria tiene muchísimo peso. Entonces, al comienzo de la pandemia, un aspecto que observábamos era que los encuestados, o sea, nosotros habíamos hecho encuestas en 3 países, en Argentina, en Brasil y en México, y lo que observábamos era que dependiendo de quién fuera el presidente de ese país y qué tipo de respuesta sanitaria estuviera dando a la pandemia, los encuestados que se autopercibían como opositores y que se identificaban con los partidos de la oposición tenían una determinada percepción de la pandemia que era distinta a la percepción que tenían los encuestados que se identificaban con los oficialismos de esos países. Entonces, por caso, en Argentina, los encuestados que se identificaban con el peronismo tenían una mayor percepción de riesgo sanitario, mientras que los encuestados que se identificaban con la oposición tenían una mayor percepción de riesgo económico. O sea, la pandemia no era la misma para todos, independientemente de la cantidad de muertos que hubiera, independientemente de la cantidad y la cuantificación de infectados que hubiere. En estos 3 países pudimos observar que la identificación partidaria tenía un gran peso en la propia percepción de riesgo que tenían estas personas. Entonces, si nosotros partimos ya de esa percepción de riesgo que es muy basal, la activación que los usuarios en redes sociales hagan de determinado tipo de mensajes o de determinadas campañas a favor o en contra de las vacunas se corresponde de suyo con estas percepciones que tenemos sobre el riesgo sanitario, económico o de otro tipo alrededor de la pandemia. Entonces, claramente hubo una politización, una partidización que también fue muy identitaria por parte de las élites y que usaron las vacunas como punto de esto, pero también lo que nosotros observábamos frente a determinados experimentos, ya que los encuestados que se identificaban con la oposición tenían mayor aversión a leer un mensaje en el que se proponía una vacuna como la Sputnik frente a una vacuna como la Pfizer. O sea, nosotros manipulábamos esos nombres cuando hacíamos los experimentos para ver qué efecto surgía un nombre o el otro de la vacuna, y sorprendentemente había muchísima diferencia entre las respuestas de los encuestados frente a los nombres de las vacunas. Es muy horroroso lo que estás diciendo. A mí me llama poderosamente la atención, pero es que no es horroroso. El tema es, a ver, voy a decir algo que por ahí suena horroroso, suena muy disruptivo, pero en realidad, cuando nosotros hablamos de posverdad, y si analizamos qué significó la idea de posverdad en la pandemia, tiene que ver con que hubo una confrontación de regímenes de verdad, de regímenes de verificación de información, y finalmente hubo una confrontación respecto de qué entendemos por realidad. Y entonces, si vamos un poco más allá de eso, lo que tenemos que admitir, y esto no es horroroso, forma parte de que somos sujetos culturales y cómo entendemos los discursos, lo que tenemos que admitir es que para todos la realidad no es la misma, porque la realidad no es algo que es externo a nuestras percepciones. La realidad está a partir de los acuerdos intersubjetivos que tenemos sobre qué es realidad. ¿Entendés? Entonces, lo que está pasando ahora, ahí sí, espantosamente, es que la verdad científica se está poniendo muy en discusión. No tiene peso, claro. Eso es lo que está pasando, esa es la posverdad de la pandemia, que la verdad científica
ya no logra resolver por sí sola una epidemia. O afrontar una epidemia mediante, por caso, una campaña de vacunación, o por caso, políticas de restricción de la circulación para un cuidado colectivo. Digamos. Ese tipo de valores son los que se pusieron en cuestión en este momento. Y sí, es un momento de crisis múltiple que excede, para mí, la mirada meramente sanitaria de lo que está pasando, porque en alguna medida lo que pone de manifiesto la pandemia es que hay una crisis que excede lo sanitario, no es solamente que nos contagiamos de COVID, es además que hay una crisis de las ideas, que hay una profunda crisis económica, que hay una crisis de las hay una pandemia de todo tipo, claro. Exacto. Por eso es que no creo que sea suficiente dar una respuesta meramente sanitaria a una crisis que es multidimensional. Sí, bueno, también la pandemia, digamos, le sirvió a mucha gente para muchas cosas, ¿no? No digo como excusa, pero un poco sí. O sea, más allá de que exista y de todo lo lamentable que ha sido, muchos usaron también la pandemia o la siguen usando para qué sé yo, no tomar decisiones o para tomar... Es cierto, muchos usan la pandemia de manera deliberada para otros objetivos y muchos perciben la pandemia sin ninguna deliberación previa, digamos, no todo está previamente estipulado. Hay percepciones de la pandemia que son simplemente constitutivas de nosotros como sujetos. Claro. O sea, que yo tenga temor a contagiarme y entonces respete las restricciones o que me vacune con todas las dosis que me indiquen que me tengo que vacunar, es una percepción mía que me constituye como sujeto. No es que yo estoy manipulando y aprovechando eso. Bueno, en muchas ocasiones hay gente que tiene un descuido respecto al riesgo sanitario que también es muy constitutiva de esa persona como sujeto. No todo lo que está en contra de la respuesta sanitaria a la pandemia está manipulado, por está supuesto. Pergeñado. Por eso la pandemia ha tenido estos niveles de polarización afectiva que ha tenido. Claro, pero eso es lo que me llamaba la atención y bueno, digo, a ver cuánto tiene que ver, siempre la pregunta es cuánto tienen que ver los medios, las redes en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque yo no recuerdo, ya soy bastante grande, obviamente no viví ninguna otra pandemia de estas características, pero no recuerdo que la gente cuestionara la marca de la vacuna o del país en el que venía, ni siquiera que cuestionara la vacuna. Tu mamá te llevaba y te vacunaba. Claro, en los otros países. Fíjate, nosotros estamos analizando el caso argentino y creemos que el caso argentino lo explica todo, pero si uno dijera, bueno, ¿qué lugar tienen los medios y las redes sociales? Por supuesto, yo creo que tienen un lugar muy importante en la construcción de narrativas y en las explicaciones que damos a los eventos. Ahora, si uno observa que en determinados países hubo que tomar decisiones no tan liberales frente al personal médico que se negaba a vacunarse, y estoy pensando en Francia. En Francia, sí. En Francia no estamos hablando de una dictadura napoleónica, digamos, ¿no? Bueno, si en esos lugares hubo que suspender al personal médico porque se negaba a vacunarse, ahí, insisto, hay una confrontación de qué entendemos por el riesgo frente a la pandemia y qué entiende un personal de la salud respecto a qué es lo que permite la vacuna. Sí, ¿no? Porque en definitiva también es cierto que estamos escribiendo la historia con esta pandemia, no es que ya está resuelta la cosa. Entonces también eso da lugar a múltiples niveles de incertidumbre que uno lo va manejando como va pudiendo. Sí. Pero está muy interesante esto que contás de este estudio en 3 países diferentes, ¿no? O sea que si bien son todos latinoamericanos, obviamente tienen sus especificidades. Pero de hecho incluso te diría más, fíjate, en Brasil y en México esos presidentes no tuvieron la misma respuesta de tono sanitarista que tuvo nuestro presidente en la Argentina. Y en esos 2 países lo que nosotros observábamos era que los encuestados que se identificaban con los partidos de oposición tenían altos niveles de percepción de riesgo, tanto sanitarios como económicos. Y los encuestados que se identificaban con los oficialismos no tenían percepción de riesgo ni sanitaria ni económica, era negativa la percepción de riesgo que tenían. Entonces, por eso es que yo digo que
digamos, en la Argentina, el presidente Alberto Fernández decía COVID y sus votantes estornudaban, ¿no? Porque Claro. tenía que ver más con una identidad partidaria que con una mera racionalización alrededor de los riesgos de la pandemia. Y ahora eso está, bueno, ahora como que las aguas se calmaron un poco, pero no tanto. Bueno, qué sé yo, no sé, digamos, no sé cuánto se han calmado. Hay que ver los niveles de solución que se alcanzan con la vacuna. O sea, nosotros estamos medio expectantes a ver la posibilidad de una nueva ola. Y entonces ahí nuevamente van a empezar los cuestionamientos. Si hay una nueva ola muy, muy fuerte, Otra esperemos vez que no vuelve. tenga... Otra vez va a haber incertidumbres, otra vez va a haber aprovechamientos, otra vez va a haber... mucha confrontación de regímenes de verdad alrededor de esto. Tendrás tema para seguir investigando. Habrá que seguir investigando, exactamente. Bueno, hacemos una nueva pausa y volvemos en unos minutitos. Seguimos con Natalia Aruguete, la doctora Natalia Aruguete, investigadora de CONICET, especialista en análisis de redes sociales, medios de comunicación. ¿Notás un cambio en el periodismo, la forma de hacer periodismo? Porque eso también es parte de tu investigación y de tus análisis. Yo, uno de los principales cambios que veo en la forma de hacer periodismo tiene que ver con los altos niveles de precarización que tiene en este momento el periodismo. Entonces eso hace que la versatilidad y la multiplicación de tareas sea muchísimo mayor, y eso entonces quita la posibilidad del tiempo que uno tiene que dedicar a un trabajo reflexivo, meditado, chequeado, etcétera, y además, digamos, nos obliga a la replicación de noticias que muchas veces no podemos chequear en distintos lugares. Eso es lo que, esa flexibilización, yo creo que es uno de los principales elementos que nosotros tendríamos que atender a la hora de pensar en estas situaciones, por un lado. Al mismo tiempo, me parece que los errores, en ocasiones involuntarios, en ocasiones no involuntarios, en los que caen o caemos los y las periodistas, no son distintos a los que ocurrían en otro momento. Nunca los periodistas hemos tenido la verdad absoluta de nada. Somos sujetos culturales como cualquier otro, y por ende también tenemos sesgos cognitivos a la hora de interpretar los eventos. Entonces eso hace que muchas veces atemos cabo y lleguemos a evidencia a partir de estos sesgos que nos llevan a incurrir en explicaciones erróneas de los eventos. En ese sentido nos alcanzan las generales de la ley cual si fuéramos cualquier ciudadano de a pie. Sí. Lo que pasa ahora es que sí es cierto que los nuevos escenarios mediáticos digitales hacen que tanto las noticias verificadas como los errores de este tipo tengan alcances y velocidades desmesuradas en su viralización. Pero no es que ahora los periodistas nos equivoquemos menos que antes, o que ahora hagamos operaciones políticas que antes no se hicieran. Digamos, nosotros tenemos muy poquitos años de democracia. O sea, ayer yo pensaba, estamos realmente en una democracia muy, muy joven la nuestra, y basta pensar el rol del periodismo durante la dictadura cívico-militar para darse cuenta que allí había operaciones de prensa, operaciones políticas y tergiversaciones de la información que pretendían ocultar lo que estaba pasando. Sí, todo el tiempo. De manera mucho más virulenta de lo que vemos ahora. Sí, digamos, la gran diferencia es que por ahí circulaba menos de la opinión, ¿no? En ese sentido. Sí, igualmente no sé si durante la guerra de Malvinas las coberturas de la guerra tuvieron menos alcance de lo que tuvieron ahora. En todo caso, incluso uno diría, en ese momento teníamos menos fuentes de contraste que las que uno podría tener ahora. Así que yo creo que hay que relativizar el nivel de dramatismo que le damos ahora en comparación con tiempos anteriores que miramos con nostalgia, ¿no?
Sí, lo que yo noto a veces es una tendencia a que hay mucha exposición por elección, ¿no? Y ese es el cuestionamiento, si uno elige y decide, pero como que hay mucha gente consumiendo todos esos discursos. Sí, digamos, hay una curaduría ahora que, bueno, digamos, que está quizás, faltando. claro, que quizás antes era, no sé, uno hacía otras cosas, y ahora hay un consumo de ya sea de redes, de medios, que digamos que va tomando porque aparte es como decís, bueno, son los que instalan agenda y después lo que se discute, y después todo el mundo, es muy simpático a veces escuchar por ejemplo, a X, una vecina que me dice, ay, pero ahora no pueden financiar en dólares los viajes, las cuotas en dólares para viajar al exterior, y yo pensaba, en tu vida viajaste y vas a viajar, ¿por qué te preocupa eso? Entonces uno se ve discutiendo esas cosas que... Bueno, pero esas preocupaciones que eran las preocupaciones de otros, eso no es nuevo. Eso no es nuevo, digamos, que a alguien le preocupe cosas que no tienen que... O sea, que a alguien le preocupe... A ver, nosotros... yo tengo recuerdo de que durante la crisis de 2001, el comentario de todos los de las personas que uno escuchaba en los bares o que escuchaba en no sé dónde fuere, era el riesgo país, no tenían pálida idea que era el riesgo país, que significaba el riesgo país. Cierto, digamos, era un número absolutamente abstracto. Nadie hablaba de los niveles de pobreza en ese momento, o sea, no es que nadie hablara de los niveles de pobreza, pero cómo podía ser que los niveles de pobreza fueran tan comentados como el riesgo país. Entonces, por eso digo que no es que ahora se inventó algo que nunca haya existido. Las narrativas alrededor de los eventos son narrativas que no necesariamente tocan nuestra experiencia y que se van conformando a partir de múltiples factores. Algunos ni siquiera los logramos identificar para analizarlos. Es complejo, sí, y cada vez hay muchas más variables a tomar en cuenta. Exacto. Volvemos a Twitter, que era, digamos, en principio lo que habíamos hablado, y habíamos hablado y especificado lo que eran las fake news, y que quedó un poco pendiente el tema de los trolls, que también es algo, eso sí que es novedoso, o bueno, por lo menos el nombre, gente que moleste en las redes hay siempre, pero digo, así como... Claro, igual también hay que pensar que los trolls son actores o usuarios o cuentas que se dedican a atacar. No necesariamente un troll es una cuenta falsa. Por supuesto, hay cuentas falsas que cumplen la función de trolling en las redes sociales. Pero también hay funcionarios, hay legisladores que agreden dentro y fuera de las redes sociales. ¿No? Entonces, ese es el rol del troleo, de agredir a otro para socavar la conversación, para maltratarlo, para denostarlo, para acallarlo en muchas ocasiones. Y eso, digamos, cuando hay una estrategia de campaña negativa o de discurso de odio o de maltrato y de violencia dentro y fuera de las redes sociales, en realidad lo que hay en esos casos es una coordinación de distintos tipos de actores. No todos son trolls ni son excluyentemente trolls. Hay también otro tipo de actores que contribuyen a que eso pueda tener cuerpo y se garantice su viralización. Claro, sí, porque además lo que apuntás vos es más que destacable, que bueno, no buscan una franca discusión ni contraargumentación, ¿no? O sea, siempre es la agresión o acallar o denostar, exacto. Claro, lo que se busca es vaciar de contenido la discusión. Sí, desde los lugares más agresivos. Porque cuando uno maltrata, agrede, violenta al otro, inmiscuye en la intimidad del otro, lo privatiza al otro, hace que se llame a silencio. Sí, exacto. Ese es el objetivo, uno de los objetivos. Eso digamos, inhibe completamente. Digamos, el que se siente irrespetado obviamente no va a responder, no en ese ámbito al menos, ¿no? Claro. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Natalia, todo tu aporte, todos tus análisis y datos más que interesantes para estas épocas que estamos viviendo. Esperemos que acá se acalle un poco el nivel de agresión y que podamos usar las redes para nutrirnos y para informarnos y para comunicarnos desde otro lugar, ¿no? Ojalá. Esperemos que sí.
tenemos que luchar en pos de eso. Sí, también es una tarea, la otra vez hablaba con una compañera periodista y decía, ¿no? También es una responsabilidad de los propios periodistas, ¿no? Usar los medios para otras cosas, ¿no? Más positivas. Totalmente, bueno, totalmente de acuerdo con eso. Bien, te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto. Yo soy la agradecida, muy amable por haberte comunicado y encantadora esta conversación. Bueno, gracias, Natalia. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Escuchamos en este programa 3 temas del grupo The Raconteurs: Help Me Strangers, Level y Now That You Are Gone. Nos encontramos el próximo lunes. Les agradece Sandra Nican. Te agradezco mucho y bueno, estamos en contacto. Yo soy la agradecida, muy amable por haberte comunicado y encantadora esta conversación. Bueno, gracias, Natalia. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Escuchamos en este programa 3 temas del grupo The Raconteurs: Help Me Strangers, Level y Now That You Are Gone. Nos encontramos el próximo lunes. Les agradece Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.